de la sesión. Gracias. Bueno, chiquillos, como decía John, la idea es compartir con ustedes algunas cosas que, bueno, que son de mi trabajo. Entonces, como decía John, yo me dedico a hacer, bueno, capacitación. Estoy certificado como coach en programación neurolingüística. Entonces, en estos ratos que vamos a compartir, la idea es entregarle algunos tips que a lo mejor les puede servir a cada uno de ustedes. Yo siempre cuando parto con las capacitaciones, que yo me dedico, bueno, en realidad virtuales no he hecho nada ahora, pero siempre las capacitaciones son presenciales. Trabajo con líderes, por ejemplo, como Nestlé a nivel nacional y con otras empresas. Yo cada vez que yo parto una capacitación les digo que vamos a compartir algunas cosas que les van a enseñar, les van a servir en su vida. ¿Ya? Hay muchas cosas que deberían nosotros, según mi apreciación, enseñarnos en el colegio. Porque está comprobado que gran parte de lo que somos como adultos es un constructo de lo que pasa con nosotros hasta los 8 años. ¿Ya? Por ahí hay un par de expositores extranjeros que yo he visto que, en forma de broma, obviamente, dicen que tus papás te cagan la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tú eres como un ser humano y tu estructura de pensamiento está comprobado científicamente que se genera y se crea en los primeros 8 años de vida. ¿Ya? Ahí se instalan un montón de cosas, dentro de los cuales creencias y otras cosas que tienen que ver con la percepción que tenemos nosotros de la realidad. ¿Ya? Entonces la idea en este ratito les voy a explicar un poco lo que es el coaching, algunos tips, que a lo mejor que lo puedo aplicar obviamente en la parte deportiva, como decía John, y dentro de eso después obviamente ahí vamos poniéndose algunas preguntas y todo lo que podamos compartir en este lapso de tiempo, en realidad. ¿Mm? Eso un poco. No sé si quieres partir con la pregunta, yo le explico algunas cosas. Buenísimo, Richard. ¿O tú tienes algo preparado o partimos? Mira, en realidad, sí, lo que yo le decía a John en la mañana cuando me contactó, para explicarle un poco a los chiquillos dentro del contexto, yo hoy día estaba con un montón de cosas, estamos terminando un curso, no alcancé a prepararse con un material tan extenso, pero tengo algunas cosas pauteadas que a lo mejor nos pueden ayudar y más que nada son torpedos, por si acaso a ustedes les interesa profundizar algunos temas, yo les explico algunas cosas en más profundidad. ¿Les parece? Si quieren, parto contándole un poco algunas herramientas y después de eso, obviamente, una vez que tengamos más contexto y más contenido, va a ser más fácil que me hagan preguntas, porque si les digo que me hagan preguntas ahora, ustedes me van a decir, oye, preguntas de qué, no tengo idea que vaya a hablar. Eso sería importante, un poco definir Sí. qué es lo que es un coach, sobre Sí, qué áreas sí, trabaja, en lo que, sí. en lo que comprende nosotros el coach deportivo específicamente, ¿cierto? A mí me ha tocado hacer algunos introductorios, perdón, Richard, está ahí en mute. A mí me ha tocado, colócate ahí. A mí me ha tocado hacer algún introductorio y me ha ayudado mucho, sobre todo con lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las convicciones, con lo que tiene que ver con la emocionalidad puesta al servicio del deporte. Y hay muchas cosas que quizás el grupo no lo sabe, pero yo las hago. La forma como me expreso, la forma como los dirijo, la forma como quizás voy haciendo este día a día, mi manejo emocional, sobre todo con el equipo, y mi forma de liderazgo, tiene que ver con lo que aprendí también en estos talleres y en estos cursos de coaching. Entonces, es un poco que nos definas qué es el coaching deportivo, qué es la PNL, la programación neurolingüística, y de qué manera, de alguna manera, la vemos en nuestro día a día. Y desde ahí después... Claro, ¿cómo la podemos utilizar en realidad? Claro, justamente. Claro, ¿cómo la podemos utilizar? Sí, sí, me parece. Mira, partiendo un poco por lo que es el coaching, ¿qué es el coaching? El coaching es un proceso, ¿ya? Es un proceso a través del cual el coach, ¿ya?, que es la persona que interfiere entregando o guiando de alguna forma el proceso, ayuda a que el coachee, que es quien recibe el proceso, expanda su potencial. Ahora, dentro del proceso que actualmente está muy de moda, de un tiempo a la fecha, está muy de moda el coaching. El coaching, en realidad, si nos vamos a un poco de historia, para hacerlo bien cortito, un proceso introductivo, hay teorías que dicen que en el año 470 a.C. Sócrates ya había teorizado respecto al proceso de coaching, entonces no es algo nuevo. ¿Ya? Él generó un método mayéutico, que se decía. En el fondo es una forma de hacer preguntas a través de las cuales las personas sacaban sus propias respuestas. ¿Por qué es importante esto? Porque a través del proceso de coaching, ¿ya?, bien llevado, y esto es súper fácil de llevar,
Yo les voy a tratar de explicar ahí un par de cositas. No es necesario convertirse en un experto o estar certificado por una institución internacional. Obviamente que entre más expertise y tengan más conocimientos complementarios, mucho más fácil llevarlo. Pero cada uno de ustedes puede convertirse en un coach, por ejemplo, con su familia, con sus hijos. Bueno, en el caso de John, en la práctica que hace con cada uno de los equipos con los cuales él comparte, ¿ya? Pero no son procesos complicados, porque bueno, hay procesos que son formales, por llamarlo así, donde por ejemplo tú puedes ir a una sesión formal de coaching, donde la persona, obviamente que hay un horario, hay de por medio y todo lo demás. Pero este proceso puede llevarse a cabo a través de una comunicación incluso no más de 2 minutos. O sea, tú puedes tener una interacción con una persona que está en tu familia y puedes hacer un proceso de coaching. ¿Cuál es la gracia? Que en el proceso de coaching, disculpen, tenía la calefacción estaba medio alta. En un proceso de coaching lo que se busca es que la persona, ¿ya? La persona quien recibe este proceso, descubra sus propias respuestas, ¿ya? ¿Qué es lo que se da comúnmente? Las personas en términos generales, y me incluyo porque nos criaron de esa forma, somos muy buenos para dar recetas. O sea, por ejemplo, si vas a tener una interacción con una persona, no acostumbramos a preguntar. No es nuestra costumbre preguntar. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si tú preguntas bajo cierta estructura, haces que la persona piense, y en ese pensar, la persona busca su propia respuesta, tú lo puedes guiar, pero la persona cuando encuentra su propia respuesta se empodera. De hecho, hay estudios de neurociencia que estudian la liberación de químicos con un montón de tecnología que existe actualmente, y está comprobado que cuando la persona toma una decisión se libera ciertos químicos que te hacen sentir bien, ¿ya? O sea, el tomar decisiones al cerebro le hace bien, al cerebro le gusta tomar decisiones, pero como les comentaba, generalmente nosotros no acostumbramos a hacer preguntas, generalmente damos la respuesta. Si tú tienes una interacción con una persona, generalmente lo que hacemos es decirle, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Es esto, esto y esto otro. ¿Por qué? Porque eso es mucho más fácil, es mucho más rápido. Una interacción, si lo pongo en el caso de sus hijos, que varios de ustedes tienen hijos pequeños, realmente es muy recomendable que tú le preguntes al niño, porque el coaching se puede hacer en cualquier edad, y que el niño piense. Y cuando la persona piensa, ya sea el niño o el adulto, cuando la persona se compromete más con esa respuesta, a pesar que no fue la respuesta que tú le podrías haber dado. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tú quieres que una persona haga una acción X o corrija una acción, ¿ya? Tú le podrías preguntar a una persona, a ver, disculpa, ¿cómo crees tú que lo podrías hacer? Si la persona te da una respuesta muy equívoca, o a lo mejor muy fuera de lo que tú sabes que está bien, y a lo mejor tienes pocos minutos o poco tiempo para interactuar con esa persona, para seguir haciéndole más preguntas, inclusive podrías inducir la respuesta dentro de la pregunta. ¿Me explico? Si la persona, tú le dices, ¿qué crees tú que podrías hacer? La persona te da una respuesta. Tú podrías incluir la respuesta dentro de la pregunta, pero siempre como pregunta. Decirle, por ejemplo, ¿has pensado en la posibilidad de hacer esto? Y tú en el fondo le estás dando respuesta, pero lo transformaste en una pregunta. ¿Qué hace eso? Que la persona diga, ¿sabes qué? Sí. Y en ese momento es muy potente que tú le confirmes que la respuesta está bien, pero que la respuesta la dio él o ella, con quien estés trabajando. ¿Ya? No sé si hasta el momento más o menos me explico bien. ¿Sí? Chiquillos, estos procesos son súper potentes. ¿Por qué está tan de moda el coaching? Porque está comprobado, como te digo, que es una forma potente de desarrollar potencialidad de las personas. ¿Ya? A las personas en términos generales, bueno, depende ahí de algunos rasgos de personalidad, no le hace bien a la persona que nos dé las respuestas constantemente. Es mucho más potente, les vuelvo a reiterar, hacer estos procesos de coaching que pueden ser a través de una simple pregunta, como la que se les planteaba recién. Que la persona piense y busque dentro de ella la respuesta. Es súper, súper potente. ¿Ya? Y te vuelvo a reiterar, se liberan ciertos químicos que ayudan a que la persona se sienta empoderada, porque en el fondo tú empiezas a sentir y a desarrollar, ¿ya? La sensación que tú tienes la respuesta dentro de ti. ¿Ya? Y eliminas la sensación un poco de andar a la deriva, que necesita. Hay muchas personas que actualmente andan en busca de terapeutas, lo cual tampoco no es malo, o de guías, que le den la respuesta de las cosas. Sabes que yo necesito hacer esto, pero ayúdame tú y dime cómo. Lo más potente es que la persona busque su propia respuesta. ¿Ya? ¿Alguien hizo un comentario por eso, no? ¿Carlos iba a comentar algo? Yo ¿No? te iba a decir algo. Entonces, Dímelo.
cuando al final de la sesión, por ejemplo, yo con los chiquillos hacemos ese feedback, y yo le pregunto a los chiquillos, bueno, ¿qué entendieron? ¿Qué entendieron de esto? ¿Qué entendieron de esto otro? ¿Cómo lo sintieron? Un poco que ellos, yo no darle la respuesta, sino que buscar en ellos lo que ellos entendieron. También podríamos quizás decir que lo estamos coachando, ¿cierto? Sí, sí, de hecho es una forma de coachar en este caso. Lo que hace es que tú puedes coachar los tres elementos de una competencia. Por Dale. ejemplo, cuando tú dices que una persona es competente, en el fondo estás diciendo que la persona tiene tres elementos. Lo primero es tener el conocimiento de algo. Por ejemplo, cada uno de ustedes, chiquillos, tiene un conocimiento específico en su área. Yo, por ejemplo, a lo mejor me pongo a hacer lo que hacen ustedes, y ustedes me dicen, Richard, quédate aquí, voy y vuelve en 10 minutos, y tú me dices, Richard, cada uno de ustedes me podría preguntar, Richard, ¿qué es esto? Y yo te podría mirar y decir, no, pues no tengo idea de lo que es, no tengo el conocimiento. Claro. Entonces, para coachar, tú puedes coachar el conocimiento. Luego se podría coachar también el segundo elemento de una competencia, que es la habilidad. Yo puedo tener conocimiento de hacer algo, pero luego tengo que desarrollar la habilidad, el ser habilidoso. Y eso se desarrolla con práctica. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, el tema que se enfoca John, y bueno, que está comprobado también el desarrollo de habilidades a través de la repetición, para automatizar algunos procesos. En el fondo, ¿para qué? Porque si tú tienes varios procesos en tu cabeza automatizados, te libera mayor cantidad de memoria de trabajo que el que toma las decisiones. Entonces, si tú tienes varios procesos automatizados, si quieres tomar decisiones, ya no van a ser tantas decisiones porque tu cerebro va a hacer un montón de cosas automáticas y vas a tener más espacio en tu memoria de trabajo, tiene una capacidad disminuida, después le podemos también comentar eso, para tomar decisiones que a lo mejor son más relevantes. ¿Ya? Por eso es importante los procesos de automatización con los cuales yo he estado constantemente trabajando con nosotros. Y el tercer elemento que se podría coachar, ¿ya?, es la actitud. Entonces, yo cuando nos hace estas preguntas al final del entrenamiento, está coachando el conocimiento. Y también eso tiene que ver con proceso pedagógico o antropológico, ¿verdad?, que es respecto a la repetición. Si tú no repites algo, tu memoria, cuando tú aprendes algo, hay conexiones de neuronas. ¿Ya? Es como si las neuronas estuvieran aquí, tú aprendes algo nuevo y se conectan, que se produce la sinapsis. ¿Verdad? Que en realidad no se conecta, sino que hay liberación ahí de ciertos químicos, ¿verdad?, dentro del cerebro. Y estas neuronas se van conectando. Si no hay repetición, esas conexiones desaparecen. Si yo les preguntara a ustedes, 2 por 2, todos pensaron de forma automática 4. Pero ¿cuántas veces tuviste que repetir aquello para que esa respuesta sea automática? Cuando estábamos chicos, te preguntaban 2 por 2, ¿qué hacíamos nosotros? Así medio fondeados, empezabas a mirarte los dedos de la mano, ¿o no? Hacíamos eso. Entonces, la repetición es muy importante para que se produzca bueno, se va a producir la sinapsis, pero que esos hilos en un inicio neuronales se transformen en cordones neuronales y que ya no haya un esfuerzo consciente para dar una respuesta. Y eso se enlaza con los procesos de repetición que trabaja John constantemente con nosotros. Y eso es bueno, en todo proceso. Entonces, desarrollo la segunda, disculpen, el segundo elemento de una competencia, que es la habilidad. Y luego, el tercer elemento, ¿ya?, es la actitud. Pregunta, tenemos dentro de los elementos de una competencia, tenemos la parte del conocimiento, tenemos la parte de la habilidad y tenemos la parte de la actitud. Pregunta, abierta. ¿Cuál creen ustedes de los tres elementos? Conocimiento, habilidad o actitud. ¿Cuál de las tres será más difícil de trabajar con una persona? ¿Qué creen ustedes? Daniel, José, no sé. Yo creo que el conocimiento puede ser. ¿Conocimiento? ¿Ya? Bien. Habilidad. ¿Habilidad? ¿Qué dijo habilidad? Yo. Richard, creo. ¿Yo Carlos o yo René? René. René, la habilidad. ¿Qué dice José? ¿Tenemos el conocimiento, la habilidad o la actitud? ¿Cuál será más difícil de Yo trabajar? creo que la actitud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conocimiento, si yo me pongo a estudiar, voy a adquirir el conocimiento. No Ya, necesariamente yo tengo que explicarte lo que entendí, sino que adquirir el conocimiento, lo tengo. Bien. La ¿vale? habilidad, si yo hago ciertos patrones repetitivos, voy a adquirir cierta habilidad. ¿Ya? Okay. Pero la actitud puede venir desde un gen, o desde cuando cómo me criaron, o cómo voy yo a llevar a cabo esa habilidad con conocimiento, o sea, cómo yo voy a actuar. Que eso es lo Bien. difícil. Miren,
tal como mencionaban ustedes y complementó José, si pudiéramos definir dentro de lo que se puede coachar el elemento que requiere un poco más de habilidades para trabajar, ¿ya? Es la actitud, está comprobado. ¿Ya? Hay algunos estudios bueno, si ustedes lo analizan, ¿por qué? Si yo quiero aprender algo, me podría costar más, me podría costar menos, a lo mejor me demoro mucho más que todos los demás, pero no me comparo. Eso de compararse constantemente con otros es súper perjudicial. Siempre hay que trabajar al ritmo que uno, ¿ya? Pero tal como dice José, y también lo han mencionado ustedes, chiquillos, de alguna forma, voy a aprender. Me va a costar, pero voy a aprender. Luego empiezo a practicar aquello, que puede ser algo manual, algo mental. También, a lo mejor me va a demorar más, me va a demorar menos, a lo mejor me va a trobar por algunas trabas internas, pero lo voy a lograr. Pero ¿qué pasa si una persona no quiere hacer algo? ¿Lo vas a obligar? No lo puedes obligar. Entonces muchas veces nosotros cuando queremos transar con la actitud, y sobre todo en la familia con los niños, yo voy a hacer varias veces mención a los niños, ustedes algunos tienen varios niños, no lo puedes obligar, entonces hay que tratar de transar con ese tema. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, se toma como una obligación el tema, ¿ya? Entonces, en relación a la pregunta que me hacía John, es súper bueno el coachar el conocimiento para que se refuercen las conexiones neuronales, ¿ya? Y tal como señalaba José y complementaban ustedes, chiquillos, la actitud requiere mayor habilidad de parte de nosotros y conocer, ojalá, la mayor cantidad de aristas para trabajar la actitud de las personas y en nosotros mismos. Porque, ojo, yo puedo coachear a otros a través de una simple pregunta. Y la próxima vez que conversen con una persona y ustedes tengan la respuesta a aquella inquietud que le puede hacer cualquier persona o cómo hacerlo, traten de transformar eso un desafío, traten de transformar eso en una pregunta. No le digan a la persona lo que tiene que hacer, traten de transformar eso en una pregunta. A lo mejor va a requerir más de una pregunta, porque a lo mejor tú le vas a preguntar, como yo le señalaba hace unos minutos, oye, ¿cómo crees tú que lo puedes hacer? Y a lo mejor la respuesta es A, y la persona te contesta, no sé, Z. ¿Ya? ¿Qué lo puedes hacer? Empieza a incorporar parte de la respuesta dentro de tu pregunta, pero vuelve a hacerlo, transformar esa comunicación en una estructura de preguntas. Un buen comunicador hace buenas preguntas. Es muy importante que a las personas les hagamos pensar, porque la habilidad de pensar, queridos, es lo que marca de alguna forma diferencia en la vida, ¿ya? Pero para eso hay que desarrollar esa habilidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque uno puede coachar, como les decía hace un rato, puede coachar a otros, ¿ya? Pero también se puede auto-coachar. Dentro de su proceso de auto-coachar, el proceso es el mismo, pero aquí hay que trabajar otra habilidad, ¿ya? Que es el proceso de metacognición. ¿Qué es el proceso de metacognición? Es un proceso a través del cual yo, por ejemplo, estoy pensando algo, Richard Ballesteros se sale de sí mismo, desde acá arriba, y se pregunta, a ver, Richard, ¿estás pensando en esto? ¿De qué te sirve esta forma de estar pensando esto? ¿Ya? Pero no justificándote, sino mirándote fijamente. ¿Por qué? Porque tendemos muchas veces a salir de nosotros, a lo mejor, pero mirar de acá afuera y decir, claro, no, si lo que pasa es que, bueno, te molestaste, pero lo que pasa es que él o ella tiene la responsabilidad porque te dijo esto. No, eso no es proceso metacognitivo real. El proceso metacognitivo potente es cuando tú, en el fondo, sales de ti mismo en el caso de las damas, ¿ya? Y te miras desde afuera, pero fríamente, sin justificarte. Y esos procesos te hacen crecer, ¿ya? Esos procesos son súper potentes también. Richard, sí, dímelo. mira, lo que pasa es que yo te entiendo y me gusta mucho lo que nos estáis comentando. Pasa habitualmente que según las circunstancias o los contextos en los cuales nos estamos desempeñando en nuestro día a día, justamente a veces la urgencia de las circunstancias, sobre todo de los errores que en los diferentes equipos y en los equipos nosotros a veces tenemos los mismos entrenamientos o en los mismos partidos, no está quizás el tiempo para poder coachar a través de la pregunta. Entonces, claro, uno a veces en el marco, por ejemplo, Juanito aguanta mal de espalda, chuta, y decirle, ¿qué crees tú que tienes que hacer para no perder el balón? ¿Me entiendes? Entonces, es mucho más fácil y simple y de alguna manera educativo decir, abre los brazos, baja tu centro de gravedad y tira el culo para atrás, por decirte algo. Entonces, yo creo que si le entrego ese mensaje al grupo, el grupo dice, tengo que abrir los brazos, tengo que bajar el centro de gravedad. ¿Se entiende? Entonces, como que de alguna manera el grupo mismo como que dice, el profe nos está ayudando al mismo tiempo a todos. En cambio, yo entiendo, y a veces, claro,
pero a veces siento yo, Richard, que no están los tiempos. ¿Qué sería, no sé, una recomendación para ese momento, en forma específica, de poder mejorar quizás ese proceso de error y mensaje o refuerzo positivo? Vale, mira, aquí hay que diferenciar dos cosas. Se tiende a confundir el coaching con el feedback. Conversan mucho entre sí, pero son distintos. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, en algunos ámbitos, por ejemplo, dentro del campo de juego, si lo llevamos a la realidad de este grupo de amigos, lo que hay que aplicar es feedback. Y eso es lo que tú explicas, feedback. ¿Ya? Y eso es un proceso más corto. ¿Por qué? Porque si estamos en un partido que, no sé, y los contextos, tal como tú señalas, los contextos no te permiten en muchas ocasiones realizar coaching, pero sí feedback. Entonces, en ese contexto hay que realizar feedback, que es lo que tú estás señalando. Por ejemplo, mencionar a la persona, estás haciendo esto, esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque si estás gritando, por ejemplo, estamos en un partido o en un entrenamiento, no le puedes estar haciendo una pregunta a la persona, oye, ¿qué piensas tú? ¿Hay árbitro para el partido? No, no se puede. Entonces, ojo, ¿ya? El coaching y el feedback conversan mucho entre sí, pero son distintos. Ya, ahora, ¿dónde podrían conversar? Ya que estoy mencionando que conversan. Por ejemplo, en un proceso a lo mejor donde tú tengas, si lo llamo a tu pregunta, en otro contexto a lo mejor tienes un par de minutos incluso. Si no, muchas veces, si, obviamente que al principio me pasó también, al principio me costaba, cuando inicié con este tema del coaching hace años, me costaba hacer las preguntas porque no es normal hacer preguntas. Pero uno después empieza a desarrollar el segundo elemento de una competencia, que es la habilidad de hacer buenas preguntas, ¿ya? De observar, en este caso, John, tú eres muy buen observador, me consta que es así. Entonces, a lo mejor, ¿en qué momento podría utilizar el coaching? Por ejemplo, en un feedback, tú le dices a una persona, si está en el contexto para hacerlo, ¿sabes qué, Richard? Acabas de cometer un error en esto. Y ahí viene el coaching. Richard, ¿cómo piensas tú que lo podrías hacer mejor? Y ahí están conversando las dos cosas. No sé si me explico. ¿Ya? Pero siempre cuando esté el contexto para hacerlo. Está clarito. Christopher, no sé si está con el micrófono prendido, que quiero compartir contigo, Richard, y con los muchachos, algo que quizás va a tener relación. Christopher, ¿me escucháis? Christopher Navarro. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Oye, Christopher, ¿te acuerdas de esa vez cuando estábamos en un partido y yo te saco el primer tiempo y te meto el segundo y te hago una pregunta? ¿Te acordás o no? Sí, creo que fue con International, creo que fue. No me recuerdo muy bien, pero ¿te acordáis la pregunta que te hice? No, profe. Que fue que te dije, ¿qué crees tú que le está faltando al equipo? Y Ah, después, sí, antes de entrar. Sí, antes de entrar me pregunto. ¿te acuerdas? Es una pregunta de coaching. Sí. Y el segundo tiempo, tú entraste e hiciste algo completamente diferente a lo que venías haciendo el primer tiempo cuando saliste. Sí. ¿Te acuerdas? Richard, ¿qué pasó ahí? Un poco desde tu manejo. Bueno, la pregunta que tú le hiciste, ahí está materializado el coaching. Porque tú le preguntaste, ¿qué crees tú? Entonces, ese creer, en este caso, le da a Christopher el empoderamiento para, desde su creencia, desde su visión, desde su percepción, darte una respuesta. Y obviamente que después de eso, la persona puede... Miren, estos todos son procesos inconscientes, son sensaciones que no es que tú digas, oh, es que me acaba de marcar la maquinita, que ahora estoy empoderado. Son todos procesos inconscientes y obviamente que hay aquí otra arista. ¿Ya? Está el tema de las creencias, la emocionalidad, de cómo si tenemos algún drama en la mañana. O lo que pasa, Richard, que yo ni siquiera le di yo la respuesta. Él la encontró en sus palabras. Entonces, pero a veces cuesta, lo que tú decís, el arte de preguntar, a veces cuesta encontrar la pregunta adecuada. Es que es una habilidad, tal como yo les mencionaba, miren, a mí me pasa con un montón de gerentes. Yo les mencionaba en Nestlé, me topaba también con otras personas que son súper habilidosas. Yo les menciono en Nestlé porque más que nada es más conocido para todos. Les podría mencionar otras empresas, pero no son tan conocidas. Pero yo me topaba con gerentes y line manager le llaman a los gerentes de primera línea en Nestlé, ¿no? Temas bellos. Y
yo me acordaba el otro día cuando Carlos estaba conversando ahí el tema, cuando vino el psicólogo, parece, que vi la grabación, y algo hablaban del tema de enseñarle a otras personas. Yo he tenido la oportunidad de compartir, o de compartir, digo yo, no enseñarle, porque enseñarle es un poco jactancioso, compartir cosas con gerentes o line managers, según el término de estrés, que han estado en el extranjero, que han recibido capacitaciones de distintos países y todo. Y sin embargo, cada vez que compartimos algo, ellos se van conformes porque se llevan algunas cosas que son aplicables, ¿ya? Son aplicables en su vida y en otro ámbito. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, todo lo que hiciste con Christopher es desarrollar inconscientemente una sensación de empoderamiento, con lo cual, y lo conversaba el otro día el psicólogo, y esto lo sabemos, no es necesario mejor que volver a repetirlo, pero el nivel de confianza en nosotros es muy importante en el desarrollo deportivo. Es muy importante, y la convicción, las convicciones. Ahora, todo esto son procesos inconscientes. Muchas veces uno dice, ya, ¿qué pasa si yo estoy con un nivel de confianza bajo porque sé que vengo, no sé, porque tuve un drama en la pega? ¿Qué es lo que hago? Y ahí yo me conecto con las dos últimas charlas que dio este muchacho que fue Leo, y el psicólogo, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Marco Garrido. Marco Garrido. Marco. Porque Leonardo nos contaba el otro día que fue súper potente, yo lo miraba súper potente, porque él, sin saberlo, trabajó procesos de visualización. Y Marco, alguien le preguntaba, creo que tú le dijiste la pregunta a John, ¿cómo hacemos una visualización en forma potente? ¿Ya? Porque, por ejemplo, ustedes me podrían preguntar, no sé, oye, Richard, ¿qué pasa si yo llego al nivel de, o sea, o me pegué, no sé, llegué al partido y tengo un problema de confianza, sería? Porque las personas no somos estables. No somos estables, somos seres emocionales y hay que reconocerlo, ¿ya? Entonces, dentro de eso, una visualización que Marco también me explicaba es súper potente, y yo abajo lo quiero recalcar, que lo hacía Leonardo. Él visualizaba haciendo algo. Y para eso es importante involucrar la mayor cantidad, y esto lo habla la programación neurolingüística respecto a los sentidos. La programación neurolingüística trabaja en terapia en un inicio y luego en un montón de ámbitos, en el deporte también ha estado presente, en el liderazgo, en otros ámbitos, respecto al tema sensorial. Es muy importante, si tú quieres aumentar tu nivel de confianza, visualizar haciéndote algo, visualizarlo. En el fondo, miren, para el cerebro, pensar es hacer. El cerebro no distingue la realidad de la no realidad. ¿Ya? Para el cerebro, vuelvo a reiterar, pensar es hacer. Si tú piensas algo, por ejemplo, si tú discutiste con una persona, se liberaron ciertos químicos, cortisol y otros, que no son agradables. Si tú vuelves a comentarle eso a una persona, lo cual no es malo, porque también es bueno comentar unas cosas, pero suponte que ya se lo comentaste a una o dos personas. Supongamos que esa es la cuota como estaría, lo soltaste, lo dejaste ir. Pero si se lo vuelves a comentar a una tercera, a una cuarta, a una quinta, estás volviendo a traer a tu cerebro imágenes, sonidos y sensaciones que te liberan los mismos químicos. En el fondo, no peleaste una vez, peleaste